Bien, veamos a ver. El ejercicio número 10, tenemos aquí por dato L1 es paralelo con L2, ¿correcto? Entonces, bueno, ya sabemos que para dejarlo registrado en la gráfica, podríamos utilizar estos símbolos L1 paralelo con L2 y observamos que pudiéramos utilizar la propiedad del serrucho, ¿no? La que hemos llamado la propiedad del serrucho. Considerando, fíjate, que este ángulo x más 10 es el que se abre hacia la, vamos, hacia la derecha, mientras que tendríamos que cuidar o tener en cuenta de que este ángulo, que sería el que se abre hacia la izquierda, ¿correcto? Se abre hacia la izquierda, con la, sumado con la medida de este ángulo, que también es el que se abre hacia la izquierda, bien, como esto es 90, todo tiene que ser 180, este ángulo tiene que ser 90. Entonces solamente nos faltaría indicar qué ángulo o cuánto es la medida de este ángulo, ¿correcto? Acuérdate que todo este ángulo tiene que ser 180, pero ya tenemos X, por lo tanto, nos faltaría, o mejor dicho, teniendo 180 y restado de ese valor de X, bien, obtendríamos la medida de este pequeño angulito, ¿no? En otras palabras, es el suplemento de X. Ya está, por la propiedad, ya, por la propiedad del serrucho, ¿no? Que estábamos indicando, los ángulos que se abren hacia la izquierda, ya, por la propiedad del serrucho, sería o se cumpliría lo siguiente, ¿no? 180 menos X sumado con, en este caso 90, tiene que ser igual al ángulo que se abre hacia la derecha, que el único en este caso que vamos a considerar es X más 10. Bien, X más 10. ¿Correcto? Entonces, utilizando ello, este negativo X pasa sumando 2X, 180 más 90, que es 270, y este más 10 viene a la izquierda restando menos 10. Por lo tanto, nos deja 260 es igual a 2x. Y la respuesta que marcaríamos sería la que tiene a 130 como alternativa. Bien, en este caso la alternativa D. Bien, esa es una forma de desarrollar este tipo de ejercicio, ¿correcto? Pero además habíamos mencionado, bueno, podemos mencionar, aprovechar la gráfica de esta figura para añadir una nueva propiedad. Mira, y la propiedad va a ser la siguiente, ¿ya? Nuevamente, si tenemos, estamos en el tema de rectas, de ángulos en rectas paralelas, ¿ya? Si tenemos rectas paralelas, de tal manera que vamos a empezar a generar segmentos, ¿ya? Una determinada cantidad de segmentos, y vamos a concentrarnos o a referenciar los ángulos que se generan. Observa, este ángulo alfa, por aquí este ángulo beta, ya por aquí este ángulo teta, y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de segmentos que podamos formar, hasta ángulo omega, ¿ya? La propiedad me dice que hay una relación que podemos encontrar entre estos ángulos. Si te das cuenta, están todos hacia un lado de esta figura compuesta por segmentos, ¿no? Alfa, beta, teta, todos están hacia un lado, hacia un lado de estos segmentos que se han ido graficando, ¿no? De este segmento, ¿ya? Este segmento que pasa por aquí, este otro segmento, etcétera. ¿Ya? Entonces, esos ángulos van a presentar la siguiente relación. Alfa sumado con beta, sumado con teta, sumado, bueno, y así hasta el último ángulo que sería omega, eso siempre, siempre, siempre va a ser igual a 180 multiplicado por un número n, donde ese número n va a representar el número de segmentos que se forma en la región interior de las rectas paralelas, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, a, a este segmento le llamamos, bueno, segmento 1, segmento 2, por aquí tenemos segmento 3 y así sucesivamente hasta un segmento n. Ese valor de n va a ser el que vamos a utilizar en nuestra propiedad, en nuestra igualdad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo podemos añadir como una observación o como una propiedad adicional, de donde si queremos compararlo o verificarlo, ¿ya? Opción 2 de resolución, opción 2, utilizando esta observación, ¿ya? Empleando o utilizando, ¿ya? Utilizando la observación,
utilizando la observación, vamos a tener lo siguiente. Ahora sí, pues hay que concentrarnos solamente en aquellos ángulos que están hacia un solo lado de los segmentos que se puedan generar. Notemos que justamente el ejercicio nos decía ángulo X, aquí está. Ángulo, bueno, en este caso X más 10 sería el siguiente, ¿cierto? Y ángulo 90. Todos estos tres ángulos resaltados de color celeste están hacia un mismo lado de los segmentos, en este caso de los segmentos, este primer segmento y este otro, el segundo segmento, ¿cierto? Entonces, a ver, vamos a tratar de vamos a utilizar la observación, esta nueva propiedad que nos dice lo siguiente. X sumado con el siguiente ángulo que es X más 10, sumado con el siguiente ángulo que es 90, tendrá que ser igual a 180 multiplicado por n. Pero ¿cuánto vale n en nuestro ejercicio? Tenemos un segmento, el segundo segmento. Hay dos segmentos, por eso es que aquí n lo reemplazamos por el número 2. Y veamos el valor o el resultado que nos da para x más x que es 2x. Este 90 pasa restando al 360 que hay aquí, ¿ya? Bueno, 10 más 90 que es 100, ya bueno, lo colocamos por aquí, 100, va a ser igual a, esto es 360, restando nos deja 2x igual a 260 y observamos que la respuesta va a ser la misma, ¿cierto? La mitad de 260 que es 130, ¿de acuerdo? Entonces, observamos que utilizando esta propiedad que estamos añadiendo, ¿ya? Apúntala, ¿ya? Nos va a servir también para resolver otro tipo de gráficas en las que queremos trabajar solamente con ángulos que están hacia un solo lado de la figura que se generó en la región interior, ¿correcto? X, X más 10 o 90. Aunque ya vimos, bueno, este ejercicio se resuelve también, si es que queremos, con la propiedad del serrucho, ¿no? La suma de los ángulos que se abren hacia un lado, en este caso hacia la izquierda, tiene que ser igual a la suma de los ángulos que se abren hacia la derecha. ¿Por qué no consideramos X? Porque mira, en este vértice ya elegimos al que se abre hacia la izquierda. Por lo tanto, aquí ya no vamos a utilizar a X. Pasamos al siguiente vértice. El siguiente vértice es este de acá. Vamos a utilizar ahora, como ya empezamos con el lado izquierdo, pues tenemos que continuar con el lado derecho, de acuerdo a la propiedad del serrucho, ¿no? Este vértice, pues vamos a elegir este ángulo que mide X más 10. Pasamos al siguiente vértice. Ahora nos queda elegir el ángulo que se abre hacia el lado izquierdo. ¿Correcto? Entonces, la propiedad del serrucho me dice 180 menos x, que se abre hacia la izquierda, sumado con el otro que se abre hacia la izquierda, 90, tiene que ser igual, en este caso, al único que se abre hacia la derecha, ¿no? Sale 130, o utilizando la propiedad, la observación, opción 2 de resolución, lo mismo. Nos quedamos con los ángulos x, x más 10 y 90, x, x más 10 y 90, y eso por la propiedad tiene que ser igual a 180 por el número de segmentos. 1, 2 segmentos, por lo tanto, 180 por 2, ¿bien? Y llegamos a la misma respuesta, ¿de acuerdo? Pasemos entonces al siguiente ejercicio. ¿Marcamos la anterior? A ver, vamos a revisar. Sí, 130, ¿bien? Alternativa D. A ver, ejercicio número 11. Mira, podemos utilizar ya sea la observación, esta propiedad que habíamos indicado, aunque aquí, si te das cuenta, es fácil calcular cuánto mide este ángulo, ¿verdad? Si esto es 130, el suplemento de 130 es 50. 50 más 130, pues nos da 180. Lo mismo por acá, el suplemento de 140 es 140. Por lo tanto, ya tenemos los dos ángulos que apuntan o se abren hacia la izquierda y tendríamos que relacionarlo con el ángulo que se abre hacia la derecha. Otra vez, nuevamente, ¿y por qué elegimos estos de aquí? Porque en este vértice ya elegimos el que se abre a la izquierda. En el siguiente vértice tienes que elegir el que se abre hacia la derecha. En el siguiente vértice tienes que elegir el que se abre hacia la izquierda. ¿Correcto? Por eso, bueno, vamos a indicar aquí por la propiedad nuevamente del serrucho. Por la propiedad del serrucho tiene que ocurrir ¿qué cosa? Bueno, dado que AB es paralelo con CD, nos dice el ejercicio, entonces se tiene que cumplir que 50 sumado con 40 va a ser igual al valor de X. Bueno, de aquí, evidentemente, es mucho más práctico utilizar la propiedad del serrucho porque nos da la respuesta X igual a 90. Pero solo, y la alternativa sería la D. Pero solo para comprobar, como ya te digo, la propiedad que hemos visto, ¿ya? Entonces, opción 2 de resolución, utilizando, ¿ya?
utilizando la propiedad del ejercicio 10, ¿ya? Del ejercicio 10, ¿no? Es decir, esta de acá, esta observación. Vamos ahora a analizar o a concentrarnos vamos a concentrarnos en los ángulos que están hacia un solo lado. En este caso, ¿no? La figura original del ejercicio era 130, era X y era 140. Por lo tanto, aplicando la propiedad de manera directa, tendríamos que 130 sumado con X sumado con 140, eso va a ser igual a ¿cuánto? De acuerdo a la propiedad, eso es 180 veces, bueno, 180 multiplicado por, aquí hay un segmento, dos segmentos, entonces multiplicado por 2. Bien, si hubieran habido más cantidad de segmentos, pues este número variaba, cambiaba, ¿ya? Aquí solo hay dos segmentos, por eso es 2. Y hacemos los cálculos correspondientes. 130 más 140, eso es 270. Sumado con X tendrá que ser 360 y observamos que también obtenemos que el valor de X es 90. ¿De acuerdo? Bueno, aquí lo estamos resolviendo con esta opción número 2 de resolución para verificar la propiedad que hemos mencionado en el ejercicio número 10. Igual la respuesta va a ser alternativa de 90. Veamos, bueno, aquí sí podemos notar ángulo que se abre hacia la izquierda es X, ángulo que se abre hacia la izquierda 2X más 30. De recomendación o como sugerencia, mejor empiezas eligiendo el vértice. Vértice, elijo el de la izquierda. Siguiente vértice, elijo el de la derecha. Siguiente vértice, elegimos el de la izquierda. Y el último vértice tendremos que elegir el que se abre hacia la derecha. Por lo tanto, primero hay que completar cuánto mide este ángulo. Bien, ¿cuánto mide? Lo hacemos de frente. ¿Cuánto le falta 140 para hacer 180? Le falta 40 grados. Pero acá hay un menos X. Entonces le sumamos X para que el ángulo completo que está encima de la recta L2 sea 180, ¿no? Fíjate, 140 más 40 es 180 y menos X más X se cancela. ¿Ya está? Entonces podemos aplicar la propiedad del serrucho. Por la propiedad del serrucho tendríamos lo siguiente. X sumado con 2X más 30, que son los que se abren hacia la izquierda, tiene que ser igual a X más 10 sumado con el que hemos encontrado, 40 más X. Y esto sería la ecuación que nos permite calcular el valor de X, ¿no? Mira, X más X es 2X, pasa al otro lado restando, por eso se cancela. Bien, y este más 30 pasa al lado derecho, nos dejaría el valor de X. 40 más 10, 50, 50 menos 40 más 10, 50 y 50 menos 30, 50 menos 30 que es igual a 20. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos, bueno, buscamos la alternativa C. Bien, veamos entonces el siguiente ejercicio. A ver, toma nota, toma nota. Y completamos entonces o pasamos al ejercicio número 13. Bien, bueno, de aquí lo mismo, ¿no? Hay varias formas de poder resolver este ejercicio dependiendo cuál ángulo querramos trasladar. Por ejemplo, aprovechando el hecho de que L1 es paralelo con L2, nos lo dice el ejercicio, ¿ya? L1 paralelo con L2. Por lo tanto, a ver, se me ocurre, si a este ángulo por opuestos por el vértice, sabemos que, ¿cuánto va a medir? 2X sumado con 100, ¿cierto? 2X sumado con 100, opuestos por el vértice, este ángulo mide lo mismo que él. Pero como L1 es paralelo con L2, ¿qué tipo de ángulos son? ¿Qué tipo de ángulos son? 6X, justamente, 6X, ¿ya? Con 2X más 100. ¿Cómo son estos ángulos? Bueno, hay que recordar la definición que hemos visto. Son ángulos correspondientes. ¿Y qué propiedad tienen el hecho de que sean ángulos correspondientes? Son ángulos correspondientes. Bien, bueno, cuando eran ángulos correspondientes tenía que suceder que las medidas de sus ángulos son iguales, ¿no? Eso quiere decir que 6X vale lo mismo que 2X más 100. Y de esta ecuación obtenemos el valor de X. Este 2 pasa restando, nos deja que 4 veces X es 100. Por lo tanto, el valor de X será 25. Bien, y buscamos la alternativa que tenga 25 como respuesta, que en este caso es la alternativa D. ¿De acuerdo? A ver, dejamos ahí ese ejercicio
Toma nota, o verifica en todo caso, comprueba tu resultado. Pasamos al ejercicio número 14. Bien, nuevamente, ya hemos dicho que de momento vamos a utilizar solamente las propiedades vistas en los ángulos formados por rectas paralelas, dos rectas paralelas y una secante, ¿ya? Porque esto se puede resolver con triángulos también, ¿ya? Utilizando triángulos nos va a salir la respuesta también, pero vamos a utilizar lo visto el día de hoy, ¿de acuerdo? A ver, ¿cómo sería, cómo quedaría? Sería lo siguiente, mira, a ver, vamos a colocar este ángulo por acá. ¿Ya? Vamos a completar este ángulo, llamémosle alfa, ¿ya? Y aprovechando nuevamente que L1 es paralelo con L2, ¿ya? L1 es paralelo con L2 y por lo que acabamos de ver, por ángulos correspondientes, ¿qué tiene que suceder? Por ángulos correspondientes tiene que suceder que todo este ángulo tiene que ser lo mismo que 10x, ¿cierto? Por ángulos correspondientes. Entonces tendríamos que 6x sumado con alfa tiene que ser 10x. De acá obtenemos la medida del ángulo alfa en términos de x. 10x menos 6x, eso es 4x. ¿Correcto? Esto sería 4x. Bien. Y a ver, opuestos por el vértice, mira, es una forma, ¿ya? Acuérdate que existen varias formas, bueno, dependiendo de qué movimientos, qué traslaciones vayas a realizar. Por ejemplo, aquí, este 4x lo vamos a llevar por acá, 4x por opuestos por el vértice. Opuesto por el vértice, esto también mide 4x. Y si nos concentramos ahora en qué tipo de ángulos son 11x y 4x, dado que L1 y L2 son paralelos, entonces, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? ¿Qué es lo que se tendría que cumplir? Bueno, nuevamente, como L1 es paralelo con L2, por la definición de conjugados internos, ¿ya? Conjugados internos, acuérdate la propiedad que nos dice el hecho de que dos ángulos sean conjugados internos, que la suma de ellos, 11x sumado con 4x, va a ser igual a 180. ¿Por qué? Conjugados internos. Bien, y aquí ya tenemos que 15x va a valer 180, que se me ocurre. 180 es lo mismo que escribir 18 por 10 para simplificar. Quinta 3, quinta 2, ¿cierto? Tercia 1, tercia 6. 6 por 2, 12. Por lo tanto, el valor de x va a ser igual a 12. Bien, tendremos esta alternativa. Buscamos, bueno, la alternativa que tenga a 12 como respuesta. Y eso está en la alternativa E. Bien, marcamos entonces, buscamos alternativa E. ¿De acuerdo? A ver, toma nota de ahí, a ver, verifica tu resultado. Si es que te salió lo mismo, vamos a ver la siguiente, la número 15. Bien, la número 15. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos otra vez varias opciones de resolución. Voy a volver a utilizar la propiedad del ejercicio 10, o si no, esto también lo podemos hacer con la propiedad del serrucho, ¿ya? Pero para hacer uso de esa propiedad del ejercicio número 10, ¿cómo lo vamos a hacer? Opuestos por el vértice, si esto mide 4x, él también va a medir 4x. Opuestos por el vértice, si él mide 5x, él también va a medir 5x. ¿Te das cuenta que ya nos hemos quedado con todos los ángulos hacia un solo lado, ¿no? Hacia un solo lado de los segmentos que se generan en la región interior? Entonces, por la propiedad, ¿ya? Por la propiedad del ejercicio número 10, ¿ya? Por la propiedad del ejercicio número 10, ¿qué se tiene que cumplir? Que 4x sumado con, bueno, aquí es 3x, ¿ya? 4x sumado con 3x sumado con 5x, eso va a ser igual a 180 multiplicado por el número de segmentos. Aquí hay uno y aquí hay otro. Son dos segmentos, por lo tanto, multiplicado por 2. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? A ver, ¿qué nos quedaría? 4 y 3, 7, 7 y 5 es 12. 12x va a ser igual, bueno, lo mismo, dividimos, o si no, bueno, puedes hacer esto, 18 por 10 multiplicado por 2.
Bueno, este tiene mitad, 1, mitad 6, y le sacamos sexta de una vez. 1, sexta, 3. Por lo tanto, el valor de x va a ser igual a 30. O si no, simplemente los multiplicas y divides, ¿ya? O simplificas de la manera más conveniente. Bien, la respuesta aquí sería para el ejercicio número 15, alternativa A, que tiene a 30 como respuesta. Esto es utilizando la propiedad del ejercicio número 10, ¿ya? ¿Cuál es esa propiedad? Bueno, recordémosla, la propiedad es esta de acá que hemos mencionado, ¿ya? Esta de acá, nuevamente, son todos los ángulos están hacia un lado, ¿ya? Hacia un lado de los segmentos que se generan en la región interior, ¿correcto? 180 por n, donde n es el número de segmentos. Bien, si es que no, si tienes si por algún motivo no lo recuerdas bien, no te sientes seguro de utilizar esa propiedad, ya sabes que podemos resolver este mismo ejercicio. A ver, opción 2 de resolución, ¿ya? Opción 2 de resolución, opción 2 de resolución, sería pues por la regla del serrucho, ¿no? ¿Cómo completaríamos la regla del serrucho? Pues aquí tendríamos que considerar primero cuánto mide este ángulo. Si esto es 4x, pues este ángulo que se abre hacia la izquierda sería 180 menos 4x. ¿De acuerdo? Eso es en el primer vértice. En el siguiente vértice, pues me concentro en el ángulo que se abre hacia la derecha, que ya es 3x. No calculamos nada. En el siguiente vértice tendríamos que averiguar cuánto mide este ángulo, porque es el que se abre hacia la izquierda, que ya sabemos por suplementarios, esto es 180 menos 5x, ¿no? Todo completa, 180. Se abre hacia la izquierda. Entonces, la opción 2 de resolución sería por la propiedad del serrucho nuevamente, por la propiedad del serrucho, se cumple que 180 menos 4x sumado con 180 menos 5x, eso tiene que ser igual a 3x, ¿correcto? Si te das cuenta, 180 más 180 es 2 veces 180, en otras palabras 360, y esto va a ser igual, tienes menos 4x menos 5x es menos 9x. Pasa al otro lado positivo, 9 más 3, 12 veces x, y de acá, 360 entre 12, x es igual a 30. Observamos, llegamos a la misma respuesta. ¿Ya? Va a depender de con cuál te sientas más cómodo al momento de resolver. Bien, veamos entonces el siguiente. A ver, ejercicio número 16. Ya te digo nuevamente, vamos a tratar de utilizar solamente las propiedades de los ángulos que se generan al tener rectas paralelas, ¿de acuerdo? A ver, mira, con triángulos también se pudiera resolver, pero vamos a utilizar solamente rectas, ángulos en las rectas paralelas, ¿bien? Entonces, mira, ya sabemos por dato de que L1 es paralelo con L2, ¿bien? Si prolongáramos este de aquí, de momento, no tendríamos, ya te digo, si prolongamos L2, lo que vamos a obtener es poder resolver el ejercicio con triángulos. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí convenientemente va a ser a partir de este vértice, que es el ángulo 40 que nos dan por dato, prolongar una recta L3, de tal manera que sea paralelo con, tenemos dos opciones, con L2 o con L1. Bueno, de hecho va a ser paralelo con cualquiera de los dos. Pero aquí vamos a empezar considerando a L3 paralelo con L1. ¿Por qué? Porque si nos concentramos, bueno, nos concentramos en este ángulo que le voy a llamar beta, ¿ya? Si a este ángulo le llamamos beta y como L3 es paralelo con L1, por ángulos conjugados internos, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? A ver, fíjate bien. Conjugados internos entre los ángulos que están en L3 y el ángulo que está en L1. ¿Qué tiene que ocurrir con ellos dos? Por conjugados internos, 40 sumado con beta, que es el ángulo que está en L3, sumado con 110, que es el ángulo que está en L1, tiene que ser 180, ¿verdad? Este pasa restando, lo deja en 70, y este 40 también viene restando, lo deja en 30. Por lo tanto, hemos encontrado de momento que el ángulo beta mide 30 grados. Bien, si este ángulo mide 30 grados, ahora sí lo podemos relacionar o analizar con el ángulo X, que es lo que necesitamos,
dado que L2 también va a ser paralelo con L3. Bien, escribimos esto por acá. Tenemos que como L2 es paralelo con L3, por lo mismo, mira otra vez, conjugados internos, ángulos conjugados internos, vamos a tener lo siguiente. Beta sumado con X tendrá que ser 180. Por lo tanto, como beta ya sabíamos que vale 30, lo reemplazamos nada más, sumado con X tendrá que ser 180. Llegamos a la conclusión de que el valor de X tendrá que ser 150. Y 150 tenemos en la alternativa E. ¿De acuerdo? Hemos utilizado dos veces conjugados internos. Otra opción sería, como te digo, ¿no? Prolongar L2, utilizar conjugados internos, tendríamos por aquí 70, y jugar con las propiedades de triángulo, ¿ya? Pero como todavía no hemos entrado de lleno a ese tema, de hecho lo vamos a ver la próxima semana, pues nos reservamos el hecho de resolver este ejercicio exclusivamente con rectas paralelas, ¿ya? Ojo que aquí L3 tiene que ser paralelo con L1 y a la vez lo será con L2, ¿ya? Porque son paralelos. Bien. Verifica a ver tu resultado. La alternativa es la letra E. Veamos el ejercicio siguiente, número 17. Bueno, nuevamente, tenemos varias formas de resolver este ejercicio. Por ejemplo, ¿qué pasa si ahora... bueno, dato del ejercicio, L1 y L2 son paralelos, pero vamos a trazar una tercera recta paralela que pase por el vértice, a ver, que pase por el vértice del ángulo 3X que también nos dan como datos, ¿ya? Vamos a decir que la recta L3 será paralela, a ver, primero ¿con quién? Me parece que con la recta L1, ¿ya? Puedes utilizar el orden en realidad va a depender de cómo quieras realizarlo. Se me ocurre a mí en estos momentos a la recta L3 hacerlo paralelo con L1 de tal manera que por la propiedad de la Z, ¿no? que solemos conocer, en realidad por la propiedad de alternos internos, ¿ya? Por la propiedad de alternos internos, ¿qué se tiene que cumplir? A ver, de repente tú lo puedes notar mejor de esta manera, la Z si quieres, o en realidad alternos internos, que es su nombre formal. Si a él le llamamos alfa, ¿ya? Por la propiedad de alternos internos, tiene que ocurrir que 7x mide lo mismo, este ángulo mide lo mismo que todo este ángulo. 3x sumado con alfa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de aquí vamos a obtener que ese valor de alfa va a tener que ser 4x, ¿ya? Esto vale 4x, ¿ya está? Entonces, regresamos nuevamente a nuestra variable. Bueno, de hecho todo sigue estando en la variable x, 6x, 4x, y aprovechamos que L2 es paralelo con L3. ¿De qué manera aprovechamos eso? A ver, paso número 2, como L2 es paralelo con L3, se va a cumplir por definición de ángulos conjugados internos, ya nuevamente conjugados internos, que 6x sumado con 4x tendrá que ser 180. ¿Observas? 10x va a ser 180 y nuestra respuesta nos dejaría a 18 como la alternativa a marcar. Bien, ese 18 aparece en la alternativa D. Bien, bueno, esta es una forma, ¿ya? Alguien pudo haber prolongado también, pues, ¿no? L2 por aquí, 7, aquí tendríamos que encontrar su suplemento, este 6x es 180 menos 6x, también hay otras formas de poder calcular el valor de x, ¿de acuerdo? Eso sí, sea la propiedad que utilices o la definición y el concepto que utilices, si lo utilizas bien, la respuesta va a ser la misma, ¿de acuerdo? Esta es la número 17, vayamos o verifiquemos el ejercicio número 18. Aquí sí, pues, sí o sí, lo más práctico sería utilizar la propiedad del ejercicio número 10, ¿cierto? Por eso es que lo hemos presentado en realidad. A ver, vamos a ver. Ya, si quieres, opción número 1 de resolución sería utilizar la propiedad que hemos mostrado en el ejercicio número 10, ¿de acuerdo? Si no recordamos, bueno, en todo caso ya lo tienes apuntado, esa propiedad nos habla, ¿de qué nos hablaba?
de los ángulos que se encuentran hacia un solo lado, en este caso, mira, lo hemos puesto al lado derecho, se encuentran hacia un solo lado de los segmentos que se generan en la región interior, ¿correcto? Nuevamente, la propiedad nos dice la suma de esos ángulos va a ser 180 multiplicado por el número de segmentos. Bien, entonces, bueno, recordando esa propiedad, observamos que aquí, en este ejercicio número 18, va a ser mucho más práctico resolverlo de esa manera, porque escribiríamos lo siguiente: sumamos esos ángulos que están hacia un mismo lado, que son 9x, 6x, 7x, 8x. ¿De acuerdo? Tendríamos, ¿qué cosa? Pues lo sumamos. 9x más 6x más 7x más 8x tiene que ser igual, por la propiedad, 180 multiplicado por n, donde n es el número de segmentos. Aquí hay uno, este es el segundo y este es el tercero. Por lo tanto, va a tener que ser 180 multiplicado por 3. Sumamos acá, tenemos 15x, sumamos acá, otra vez 15x. Bueno, sumado en total nos da 30x, ¿no? Y mira, aquí, bueno, no es necesario hacer la multiplicación porque como ese 30 se va a simplificar o se puede simplificar, un 0 con un 0, tercia 1, tercia 6, 6 por 3, 18. Bien, 6 por 3, 18, ¿no? Entonces tendríamos la respuesta x igual a 18. X es igual a 18, ¿correcto? A ver, verifica ahí tu respuesta. Sería la alternativa alternativa A, ¿ya? A ver, comprueba, verifica tu respuesta. Ya, esto es si es que si lo resolvemos utilizando la propiedad. Va de nuevo, en todo caso, por A o B motivo, ya tú quieres verificar, vamos a hacer la opción 2 de resolución para este ejercicio. Si es que no utilizáramos esta propiedad, pues la sugerencia había sido que para cada ángulo, por el vértice tiene que pasar una recta que sea paralela a otro, ¿no? En el ángulo de 9x ya está la recta L1. En el ángulo de 6x vamos a trazar una recta paralela por el vértice, ya por el vértice del ángulo 6x, ¿de acuerdo? Entonces pasaría por aquí de tal manera que L3 sea paralelo con L1. Bien, a ver, ¿qué podríamos indicar acá? ¿Cuánto mediría? A ver, ¿qué ángulo? Vamos a verificar. Aprovechando nuevamente, ya, alternos internos, lo que mide este ángulo va a medir este ángulo de color celeste. ¿Cuánto va a ser? Todo tiene que ser 180, entonces este ángulo de color celeste va a ser 180 menos 9x, ¿ya? Acuérdate, ese ángulo por alternos internos lo voy a colocar aquí. La opción 2, considerando que L1 es paralelo con L3 por alternos internos o la propiedad de la Z, ¿ya? Por alternos internos, tiene que ocurrir que la medida de ese ángulo de color celeste va a ser 180 menos 9x. Bien, de momento tenemos esa información y mira, lo mismo pudiéramos hacer con el ángulo cuya medida es 7x, ¿ya? Trazamos una recta paralela L4, ¿ya? Paralela con L2 y, a ver, ¿no? Hacemos lo mismo con este otro angulito de color rojo, ¿ya? Que va a medir por alternos internos, lo colocamos por acá. Como L4 es paralelo con L2, tendríamos nuevamente por alternos internos tendríamos lo siguiente, ¿no? ¿Cuánto mide este ángulo? Bueno, si todo tiene que ser 180 y aquí ya hay 8x, pues le quitamos esos 8x. Entonces ese ángulo de color rojo sería igual a 180 menos 8x. ¿De acuerdo? Y por último, bueno, en realidad tendríamos que hacer un cálculo más en lo que se refiere a los ángulos con los que vamos a trabajar. Concéntrate a ver en el ángulo, vamos a sombrearlo por aquí, en este ángulo, ¿ya? En este ángulo. Ojo que todo es 7x, ¿ya? Ese ángulo de color amarillo que hemos resaltado, ¿ya? Ese ángulo de color amarillo sumado con el de color rojo, que es, lo voy a poner de ese mismo color, ¿ya? Sumado con el de color rojo, que es
180 menos 8x, eso por dato del ejercicio, dato gráfico, eso vale 7x. Por lo tanto, podemos averiguar cuánto vale este ángulo de color amarillo. ¿A qué va a ser igual? Este menos 8x pasa a la derecha positivo, nos deja 15x, este más 180 viene negativo, 180, menos 180, ¿correcto? Y bueno, lo mismo de manera similar tendríamos que hacer para este pequeño angulito, ¿ya? Vamos a escribirlo por aquí, ¿ya? Por aquí, por aquí, ¿ya? Continuamos por aquí. El ángulo de color negro, ese que está sombreado, resaltado de color negro con el de color azul, sumado con el de color celeste, bueno, o azul, que ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? Era 180 menos 9x, lo teníamos por acá, ¿te acuerdas? Eso, por dato del gráfico del ejercicio, eso es igual a, en este caso, 6x. Bien, y de acá, bueno, vamos a obtener el valor de ese ángulo que lo hemos resaltado de color negro. Negativo pasa a positivo, sería ¿cuánto? 9 más 6, 15. 15x más 180 pasa con menos 180 grados. Ya está. Ahora sí. Y por último, ya, bueno, este sí ha sido paso a paso porque le hemos ido dando forma. Nos vamos a concentrar en L3 y L4 otra vez. Ya, en L3 y L4, 1, 2, por aquí. Por aquí tendríamos como L3 es paralelo con L4, se debe cumplir que ese ángulo de color negro, ¿ya? Bueno, primero hay que indicar por qué razón. Por conjugados internos, ¿ya? Acuérdate, por conjugados internos, ¿qué se debe cumplir por conjugados internos? Que ese ángulo resaltado de color negro, sumado con el ángulo resaltado de color amarillo, tiene que ser 100, voy a cambiarle de color, ¿ya? Para, tiene que ser igual a 180, ¿de acuerdo? Por conjugados internos. Este ángulo más este ángulo tiene que ser 180, ¿ya? Pero no lo voy a resaltar tanto para no saturar la gráfica. ¿Cuánto valía el ángulo de color negro? Lo tenemos aquí. Bien, aquí está, 15x menos 180 sumado con el de color amarillo, que en este caso era 15x menos 180, ¿correcto? Eso tiene que ser igual por conjugados internos a 180. Y aquí empezamos a hacer los cálculos. ¿Te das cuenta? Vamos a llegar a lo mismo. 15 más 15, 30x menos 180 menos 180. Y aquí estos van a pasar positivos. Tienes 1, 2, 3. 3 veces 180, ¿ya? Va a ser igual a 30x. Tercia 10, décima 18, por lo tanto el valor de x va a ser igual a 18. ¿Observas? También nos va a salir la misma respuesta, solo que obviamente utilizando la propiedad del ejercicio 10, ¿no? Opción 1 de resolución, ¿ya? Opción 1 de resolución nos saldría en menos pasos. Si no, bueno, la opción 2 también nos va a conducir a la misma respuesta, pero hay que tener cuidado al momento de ir completando con las respectivas propiedades. ¿Correcto? A ver, este sí. A ver, lo tenemos ahí para que tomes nota. Y vamos a revisar ya los últimos que quedan, ¿ya? Que serían, a ver, verifica a ver tu alternativa, marcamos, era la alternativa A, 18, sale la alternativa A. Bien, y a ver, verificamos los últimos ejercicios, la número 19, ¿correcto? Se parece a uno que ya hemos realizado, solamente que hay que tener mucho cuidado, o fíjate bien en dónde se encuentra ahora nuestra variable X, ¿ya? Prolongamos una recta L3 de tal manera que sea paralelo. A ver, ¿con quién nos conviene trabajar? L3, en este caso, mira, si trabajamos con L3 paralelo a L2 y te das cuenta que utilizando bien las definiciones de los tipos de ángulos que se generan en las rectas paralelas, ¿no? Por conjugados internos, por conjugados internos tiene que suceder que lo que mide este ángulo, que le voy a llamar alfa,
alfa sumado con 150, eso tendrá que ser, bueno, por conjugados internos tendrá que ser 180. Entonces, de momento, tenemos que alfa vale 30, ¿no? Este más 150 pasa restando, nos deja 30. Bien. Y a ver, ahora, si es que nos concentramos en L3 y en L1, ¿de acuerdo? Nuevamente, L3 paralelo con L1 y volvemos a aplicar ángulos conjugados internos. ¿Qué ocurriría? ¿Qué tendría que suceder? Que x más alfa sumado con 100 tendrá que ser 180. Este pasa restando, nos deja 80, x más alfa. Pero alfa ya sabíamos, ¿vale? Vale 30. Por lo tanto, este 100 pasa a la derecha restando, nos deja solamente 80. Por lo tanto, el valor de x será 50. Bien, a ver, verifica, te salió esa alternativa. La respuesta está en la alternativa C. ¿De acuerdo? Tenemos eso de ahí. Bien, bueno, esa es una forma de resolverlo. Vamos por el último, ¿ya? El último ejercicio para verificar, para que valides cuánto es tu respuesta. A ver, aquí, ¿qué podríamos hacer? Fíjate en dónde está X. Yo te digo que ya con las propiedades de triángulos vamos a poder resolver el ejercicio teniendo más herramientas mucho más rápido, ¿correcto? Pero vamos a hacerlo de momento solo considerando las propiedades de las rectas paralelas, de los ángulos en rectas paralelas, ¿bien? Observamos, dime, mira, ¿qué pasa si, a ver, aquí vamos a añadir, bueno, vamos a cambiar por aquí, aquí vamos a añadir este angulito, ¿ya? Vamos a suponer que es Y. Por cultura general, ya sabes, aquí en geometría, X más Y, ¿cuánto tendrá que ser? ¿O qué tipo de ángulos son? Son suplementarios. Suman 180, ¿no? X más Y suma 180. ¿Ya está? ¿Qué más? Hay que aprovechar nuestro dato que nos dice L1 paralelo con L2. L1 paralelo con L2, ¿correcto? Paralelo, paralelo. Por lo tanto, nuevamente recurrimos a conjugados internos, L1 paralelo con L2, ¿ya? Conjugados internos. ¿Qué es lo que tendrá que ocurrir? A ver, fíjate bien. Todo este ángulo en L1 sumado con todo este ángulo en L2 va a hacer ¿qué cosa? ¿Va a hacer qué cosa? Conjugados internos nos dice que, voy a colocarlo de esta manera, ¿ya? Para que lo puedas observar. 2A más A sumado con 2B más B, eso por conjugados internos es 180. Acá tienes 3A, 3B, factorizamos el 3, adentro nos queda A más B. Eso va a ser igual a 180, por lo tanto, hemos encontrado una relación entre A y B, de tal manera que sumados nos va a dar 60, ¿no? Este 3 pasa a dividir, 180 entre 3 es 60, ¿de acuerdo? Ahora, bueno, ahí no acaba el ejercicio, ¿ya? Mucho cuidado. Hemos obtenido el valor de A más B. ¿Dónde más podemos aprovechar justamente este valor de A y B sumados por la propiedad del serrucho? Mira, A se abre hacia la derecha, B se abre hacia la derecha. Tendría que ser igual a este ángulo que se abre hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, nuevamente, como L1 es paralelo con L2, por la propiedad del serrucho, ¿no? Así le hemos denominado para que te puedas recordar. A más B tiene que ser el ángulo Y. Bien, A más B ya sabemos que es 60, entonces Y vale 60. Y finalmente, ¿no? Por el dato, el primer dato o la primera ecuación que habíamos establecido, X sumado con 60 tendrá que ser 180, ¿correcto? Eso sale de la primera igualdad que hemos considerado para un ángulo, para ángulos suplementarios. X y Y son suplementarios, ¿ya? O suman 180 simplemente. Bien, entonces eso es lo que estamos utilizando, solo que estamos reemplazando. Y de acá ya vamos a obtener el valor de X. ¿Cuánto será? Este 60 pasa restando, nos deja a 120 como respuesta a marcar, que estaría en la alternativa D, ¿correcto? Tenemos ahí entonces para que verifiques la resolución de estos ejercicios que tenemos ahí
en nuestra lista de ejercicios. ¿Bien?